Yo recuerdo aquella tarde de mayo cuando vi por primera vez a aquel niño correteando por el pasillo y por los patios del colegio. Entonces cuando pregunté su nombre, me dijeron, Tommy. Aquella tarde entendí que Tommy había llegado a la escuela para enseñarme muchas cosas. Y aún sin saberlo intuía que el paso de Tommy por mi vida iba a ser determinante. Y realmente era impresionante cómo desde el primer momento que llegamos, que Tommy llegó a la escuela, comenzamos de una vez a enseñarle las letras, las vocales y hacer un esfuerzo enorme porque Tommy comenzara a conocer las letras, la lectura, la escritura. El enfoque de la enseñanza de la lengua y la escritura era tradicional, pero con muy poco esfuerzo en lo que hoy conocemos como prácticas del lenguaje. Según Lerner, Stella y Torres, estas prácticas del lenguaje en la escuela son poco comunes. Durante muchos años se esforzó la escuela en enseñar la gramática y la estructura de la lengua. Sin embargo, hoy estas autoras antes mencionadas, Lerner, Stella y Torres, nos plantean que la enseñanza de la lengua debe partir desde lo que conocemos como prácticas de lenguaje, como el uso social y comunicativo del lenguaje. Kaufman 2010 nos establece algunos criterios que nos permiten organizar la enseñanza de las prácticas del lenguaje. Una y la más importante tiene que ver con las diversidades, justo la que a Tommy no se le había considerado, puesto que se enseñaban para él las prácticas del lenguaje de la misma manera que para los otros niños. Pero Tommy corría, saltaba, quería hablar, no organizaba bien su discurso, pero tenía intención de comunicarse con sus compañeros. Hablaba de las figuritas que tenía en las manos y de los viajes que hacía los fines de semana con su familia hacia cada uno de los lugares en donde paseaban. La continuidad, que no tiene que ver con la estructuración de contenidos, sino con la posibilidad, según Kaufman, de que lo que vamos enseñando pueda ir progresivamente profundizándose en cuanto a las habilidades que los chicos y las chicas puedan ir adquiriendo. La simultaneidad, porque es importante que las prácticas del lenguaje sean transversales y se puedan trabajar al mismo tiempo en diversos espacios de la organización escolar. Y por supuesto la profundidad progresiva, esa progresión necesaria para que organizada y sistemáticamente se pueda ir profundizando en aquellos aspectos de las prácticas del lenguaje. De manera que el primer ciclo tiene como norte y tiene como fin iniciar la alfabetización partiendo de un enfoque equilibrado que trae a la escuela los contextos y las realidades. Tommy, lleno de contextos y significados en su contexto comunitario, no podía incorporar esto en su actividad escolar. De allí que necesitaba una educación inclusiva. En segundo grado llegó algo que no esperábamos, pero que también de alguna manera intuíamos. Tommy había sido diagnosticado con discapacidad intelectual moderada, pero no partiendo de lo que debía aprender, sino de lo que él ya sabía, de lo que él ya tenía como primeros aprendizajes. Y entonces descubrimos un montón de maravillas en Tommy. Le encantaba el fútbol, era fanático de Messi, pero además su cuadro era el River Plate, que conocía a cada uno de sus jugadores, incluso impresionantemente hasta los procesos históricos que cada jugador hacía y había hecho para pertenecer a la selección. Así fue como Tommy comenzó a recorrer el camino de la alfabetización tomado de la mano de sus jugadores de fútbol. Partimos de sus potencialidades.
partimos también de realizar ajustes que sean significativos, por lo importante que sean para el niño estos ajustes, que sean funcionales, que le den herramientas para conducirse en las actividades de la vida diaria y en esa autonomía tan necesaria para él, y también que sean eficaces. Estos ajustes puedan ayudarle a ir progresivamente avanzando hacia los objetivos que como escuela se proponían. Sin embargo, fueron insuficientes. Y fue entonces cuando se vio la necesidad de iniciar. En la escuela, uno de los mayores desafíos que tenemos es la cantidad de chicos que requieren de apoyos específicos para poder desarrollar cada una de sus potencialidades. Y esto implica que como docentes tengamos que mirar hacia la potencialidad de nuestros estudiantes, que podamos mirar y descubrir cuánto hay de riqueza en ellos, para que sea que a partir de allí, de lo que tienen, podamos seguir construyendo didácticamente esa trayectoria que ellos necesitan recorrer para desarrollar plenamente todas las capacidades. Ningún estudiante puede tener un techo a priori. Ningún estudiante puede tener una mirada reductora sobre sí, y mucho menos que esta mirada venga de su equipo de enseñanza, de su equipo docente. Por eso el primer trabajo que nos propone la 311/16 y posteriormente la 169/19 de el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut es poder identificar las barreras. Rosa Blanco, en el documento de los índices de inclusión de la UNESCO de 2005, nos establece que las barreras son todas aquellas situaciones que impiden al estudiante alcanzar los objetivos propuestos por la educación. Elaborar un PPI significa también pensar en los contenidos, jerarquizar contenidos, reconocer la significatividad de esa amplia gama de contenidos que puede poseer un diseño curricular jurisdiccional, para que él pueda entonces descubrir, y para que como escuela, como equipo de enseñanza podamos descubrir cuáles son aquellos que en él son necesarios y fundamentales para continuar con su trayectoria. No solamente nos podemos quedar con los contenidos, porque justamente una de las mayores barreras tiene que ver con la evaluación, con la promoción, con la acreditación y con la titulación. Es importantísimo entender entonces que el proyecto pedagógico para la inclusión, como herramienta de la educación inclusiva, busca que realmente cada persona que lo requiera, pueda ser que tenga CUT o no, incluso que tenga discapacidad permanente o transitoria, lo establece la resolución 311, pero que toda persona que requiera este proyecto pedagógico pueda tener este documento que acompañe en su legajo y que acompañe toda la trayectoria estudiantil. Y como dice Perron, evaluar es también medir, dar cuenta, reconocer los logros de cada uno de los estudiantes, aún más cuando ese evaluar tiene que ver con los procesos de chicos y chicas con discapacidad que están en escuela común. Para Pernoud también evaluar nos permite muchas veces, o se convierte muchas veces, en un factor de exclusión, porque si no hay un proyecto pedagógico para la inclusión, ¿cómo hacemos para que esa evaluación realmente edifique al estudiante? Desde una mirada inclusiva, evaluar es un punto de partida. Desde aquí, ¿cómo seguimos avanzando? Aplicar el PPI en el caso de Tommy fue toda una aventura. Implicó reajustar, volver a mirar, pero su progreso fue bastante difícil. Cuando estaba para salir de sexto grado, finalmente Tommy logró adquirir la lectura y escritura de forma convencional. Pero para entonces ya hacía cuentos, ya podía leer cuentos a través de las imágenes, o a través de audiocuentos, o a través
de la persona, de la profesora. Ya podía escribir a través de la mano de su docente. Si algo descubrí con Tommy es que la inclusión, la educación inclusiva, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Cada día, cada mañana al levantarme, al decidir afrontar y abrazar con valentía mi rol docente.